Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a su podcast. Platiquemos entre padres. El día de hoy estamos en esta sección de por qué nadie me dijo con Kian y tenemos una invitada súper especial que se llama Nancy Aguilar. Ustedes saben, esta sección del podcast en donde hablamos de nuestras experiencias como mamás, con la esperanza de que, bueno, si tú estás escuchando esto, estás pasando por una situación similar, conoces a alguien que esté pasando por algo así, pues sepan que no están solos, que a muchos nos pasa. Y pues que se sienta esto como el cafecito que vas a tomarte con tus amigos y amigas y en donde hablas de tus hijos, ¿no? Que luego cuando uno va a los cafecitos, aunque quiere de repente descansar de los hijos, uno termina hablando de los hijos, pues imagínense qué es eso. Una vez más, me encuentro aquí con, como les decía, Kiani. Hola, Kiani, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por sintonizarnos y muy emocionada. Iba a decir en inglés, pero se va a ver raro. Emocionada de que tengamos a nuestra invitada especial. Uy, muchas gracias por asistir y por darnos esta entrevista exclusiva. No, muchas gracias a ustedes. Para mí es un placer. Muchas gracias. Pues les contamos un poquito. Cuando Nancy viene de invitada a hablarnos acerca de, pues, su parte como mamá, de lo que a ella le ha pasado, pero yo le decía a Nancy, es que tú tienes tanto conocimiento en ti que no sé ¿cómo lo vamos a lograr en una hora? Nos va a faltar tiempo. Pero Nancy tiene mucha sabiduría en ella. Estoy bien contenta. Estamos muy contentas de que tú estés aquí con nosotras, Nancy. Gracias por hacerte este tiempecito. Y siempre nos gusta primero, pues, pedirte a ti, a todas las invitadas que se presenten para que las personas que no te conocen, sepan quién es Nancy. Cuéntanos un poquito de ti. No, pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo estoy muy feliz y de verdad muy emocionada también de estar aquí con ustedes. Y bueno, yo siempre les he hecho saber que las admiro muchísimo, chicas, hacen un trabajo extraordinario y me encanta que toda esta información pueda estar pues a la mano, ¿no? De estas mamás. Ojalá que cuando yo empecé a ser mamá, hubiera habido esta información, yo creo que me hubiera ayudado muchísimo o me hubiera evitado como un poquito de trabas durante este proceso. Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, mi nombre es Nancy Aguilar, yo soy de la Ciudad de México y pues bueno, ya tengo bastantes años viviendo aquí en este ladito. Em, ha sido, fue difícil la adaptación y actualmente trabajo en una organización que se llama Manos Unidas y eso es como mi trabajo profesional. Trabajamos con familias y en mi trabajo personal yo soy más como del área espiritual. A mí me gusta todo lo que es Reiki, todo lo que es pues sanaciones, cuántica y metafísica y todas estas áreas que me encantan y que me han ayudado muchísimo, me han ayudado muchísimo. Entonces, pues ese es un poquito de mí. Yay, muchas gracias Nancy por presentarte. Siempre empezamos esta partecita del podcast de así como para arrancar con el tema preguntando como la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es esta cosa de ser mamá que nadie te dijo y que te hubiera encantado que te dijeran, que te hubiera hecho la vida así como más fácil? Wow, pues la verdad, muchas cosas, pero yo creo que muchos de nosotros tenemos en común que fuimos mamás no en nuestro país, no con nuestra familia, y creo que eso fue muy difícil para mí. Fue muy difícil porque en la primera vez que yo, bueno, cuando tuve a mi primer hijo, yo no tenía la comunidad que tengo ahora. Yo no conocía a mucha gente, no socializaba para nada. Entonces sí me tocó como vivir la maternidad yo solita, con muchísimas preguntas, porque como les digo, además mi familia no estaba aquí. Entonces sí fue difícil para mí porque además, la barrera del idioma, pues también fue muy importante en este proceso. Y también cuando yo tuve a mis hijos, tuve depresión postparto y yo no lo supe hasta años después, ¿no? Entonces me tocó enfrentar eso
con las poquitísimas herramientas que yo tenía y sí hizo pues muchos estragos durante todo el proceso. Eh, tuve a mi hijo fue prematuro y también fue un proceso pues súper difícil porque pues yo preocupada también pues por su salud, pero como no, como les cuento que no tenía yo nada de comunidad, pues me tocó pasar todo eso sola, investigar yo sola y bueno, en el proceso de que mi hijo fue creciendo, yo continuaba trabajando, ¿no? Entonces, afortunadamente, mi hijo siempre estuvo conmigo. Tuve un trabajo que me permitía llevarlo conmigo. Entonces, la verdad, eso sí fue muy bueno para mí porque me tocó vivir como las primeras cosas, ¿no? De nuestros hijos. Y tuve esa fortuna de decir, em, pude ver o escuchar la primera palabra de mi bebé, el primer diente de mi bebé, los primerititos pasos de mi bebé, y eso, la verdad, fue muy bueno para mí. Y pues les digo, tuve esa fortuna. Después, em, bueno, perdón, antes de llegar a esto. Es importante decir que yo perdí dos bebés antes de mi hijo Mm, y ahí es la parte que nadie me dijo, ¿no? Porque en mi familia yo nunca habíamos tenido una experiencia así en toda mi familia, bueno, en México, ¿verdad? Y para mí era también la primera vez que la familia pasaba por una situación así. Entonces, pues no tenía como mucho apoyo, como muchas palabras de ánimo por parte de mi familia, porque igual para ellos era algo nuevo, ¿no? Y claro, dentro de mí eran pues también muchas culpabilidades, porque yo ujú, creía que había perdido ese bebé por mi culpa. Entonces yo decía, ¿qué hice de malo? ¿Qué fue lo que no funcionó? Y pues bueno, perdí mi primer bebé. Después vuelvo a embarazarme después de 2 años, ni siquiera fue como tan seguido. Después de 2 años vuelvo a embarazarme y vuelvo a perder el bebé. Entonces, obviamente eso me puso a mí en una depresión muy fuerte porque pues yo dije, bueno, creo que no voy a poder ser mamá y era algo que yo siempre había sido como mi ilusión, ser mamá. Y cuando pasa esto, pues de verdad llegó un momento en el que dije, está bien, me resigno y ni modo, no seré mamá. Pero no sé, algo dentro de mí sabía que sí había una luz, que había un angelito esperando por mí. Y cuando me embarazo por tercera vez, no le comenté a nadie, no le dije a nadie, porque las dos primeras veces, pues sí le avisé yo a mi familia y pues amigas cercanas. Y era súper desgastante después tener que decir, pues no, perdí a mi bebé y aparte pues me ponía más triste. Y entonces, cuando la tercera vez, el tercer embarazo, no le dije a nadie, obviamente pues en ese momento al papá de mi hijo, pues sí, sí le dije, pero quise esperarme porque no sabía si el bebé se iba a lograr o no se iba a lograr. Entonces yo di la noticia, yo creo que ya tenía yo como 3 meses y medio, cuando ya ujú, de decir a todo mundo, estoy esperando un bebé, estoy súper feliz y fue un embarazo de riesgo, y pues les digo, mi bebé fue prematuro, ¿no? Entonces sí fue un embarazo con mucho miedo, sí fue un embarazo que la verdad no disfruté porque yo estaba más, o sea, yo vivía como a la expectativa cada día de qué va a pasar y va a estar bien. Y sobre todo, pues fue un embarazo de riesgo y yo estaba con medicamento y con citas muy continuas, entonces sí fue desgastante. No, creo que me hubiera gustado tener más información acerca de todo esto y haber disfrutado más el embarazo. Pues bueno, tengo a mi bebé, llegamos a casa y pues me toca experimentar todo de cero y todo nuevo, ¿no? Entonces, desde amamantar también fue súper difícil para mí. Ustedes saben, una mamá ujú. tratando de amamantar es súper difícil y doloroso, ¿no? También. Súper, súper. Importante decir eso, es doloroso, es súper hermoso. Yo creo que es la conexión más bonita que yo he tenido con mi hijo, con mis hijos. No lo cambiaría por nada. Y bueno, dicho está de paso decir que a mis dos hijos los amamanté por 2 años y medio. O sea, así fue de especial la conexión.
Pero claro, es importante decir que duele, que es súper difícil los primeros días y y pues sí, todo esto, les digo, lo enfrenté yo sola y además como tuve cesárea, era doloroso por todos lados, era doloroso la mamantada, doloroso todo. Y yo sola, ¿no? Porque además el papá de mi hijo en ese momento trabajaba. Entonces, y como les digo, no tenía yo nada de comunidad, no había nadie conmigo. Entonces me tocaba que comer, desayunar y cenar muchas veces cereal porque no había más en mi casa y yo no podía levantarme a cocinar porque era muy doloroso. Y eso fue muy difícil para mí. Entonces, yo siempre procuro, incluso con las familias que ahora mismo yo trabajo, que ellas creen una comunidad, ayudarlas a que creen una comunidad, que encuentren a alguien, alguien de apoyo. Ya a lo mejor quizá no físico, pero alguien con quien puedan hablar, con quien puedan externar todas estas frustraciones, todas estas situaciones que uno se come, que uno se trague y que no sabe uno qué hacer con tanta información y que no te permiten disfrutar el momento. Entonces, a mí sí me hubiera gustado haber tenido a alguien cerca con quien yo hubiera tenido la confianza de platicar todo esto, ¿no? Que me estaba sucediendo, que yo me sentía frustrada, que yo me sentía triste y pues yo no era validada en ese momento porque desafortunadamente el papá de mis hijos no era una persona que enganchaba con emociones, ¿no? No era Ujú. una que validaba cómo me sentía, ¿no? Y era para él, no, pues es normal, eso es normal de todas las mamás, se sufre, se duele. Y yo era como, "Ay, no, no sé, yo veo a otras mamás muy felices, ¿porque yo estoy tan triste, no? Pero pues sí, era toda esta parte que me hubiera gustado saber más, que me hubiera gustado tener más herramientas para entender que era una depresión postparto, Y que sí. qué bueno que traes como todo este tema, porque es todo como, es como un conjunto, tú sabes, como la bomba. De por sí convertirse uno en mamá es entrar a un mundo al que yo no creo que alguien pueda estar preparado para eso. O sea, así como dices, ¿no? Es hermoso, precioso, pero también es un cambio de 380 grados. Y hacerlo acá, o sea, me acabas de desbloquear varias memorias en donde yo me acuerdo, o sea, embarazada y con la barrera del idioma que tenía que entrar mi esposo conmigo porque yo no entendía, o sea, si el ginecólogo me preguntaba cosas, era así como, o sea, si yo no entendía al señor de la tienda, ¿qué le voy a entender a un ginecólogo? O sea, no, no hay manera. No, entonces él tenía que entrar conmigo y yo obviamente no estaba acostumbrada a que pues nadie entrara a mis visitas ginecológicas, ¿no? Entonces era totalmente nuevo y sí, y todo esto que comentas, ¿no? De tener que aventarte los primeros días tú sola, lo de la lactancia, la culpabilidad, la falta de comunidad. Yo aquí estoy súper empatizando contigo porque en verdad que cuando yo lo viví muy similar. Yo no tenía amigas porque yo me embaracé, más bien tuve a Emma muy reciente de que llegué y no había tenido esta oportunidad. Y bueno, ya te estaba comentando que tampoco manejaba, entonces no había tenido como que esta oportunidad de hacer la comunidad. Y eso, ¿no? O sea, normalizar un poquito que a lo mejor a veces los primeros meses, a pesar de que sí son hermosos, o sea, no realmente son disfrutables el 100% del tiempo, ¿no? No. Y a eso aumentale que duermes, no duermes. O sea, porque los primeros días, bueno, y mi bebé que era prematuro, o sea, yo tenía que darle de comer sí o sí cada 2 horas, o sea, cada 2 horas. Pero como era tan pequeño, él, y me lo explicaba, ¿no? Cuando él lo estaba amamantando, se cansaba, porque era muy pequeño, entonces no tenía como tanta energía. Entonces yo tenía que despertarlo para poder amamantarlo y a veces me tardaba hasta 40 minutos alimentarlo. Entonces eso significaba nada más hora y media de sueño, o 1 hora, porque 1 hora amamantándolo y cada 2 horas tenía que darle de comer, aunque me tardara 40 minutos, a las siguientes 2 horas tenía que volver a darle de comer. Entonces, la verdad, los primeros meses sí fueron súper difíciles y como dices, poco disfrutables, honestamente, ¿no? Y uno quiere y hace todo lo posible, ¿no? Por estar presente, por estar ahí, pero es imposible. ¿Y en qué momento fue que tú te diste cuenta? Porque tú dijiste que años después fue que descubriste que habías tenido depresión postparto, ¿no? Entonces, ¿en qué momento fue que tú dijiste, guau?
o fue depresión postparto o qué fue lo que te ayudó consciente o inconscientemente, o sea, lo supieras o no lo supieras, a salir de esa depresión? Pues la verdad es que nunca salí de esa depresión. Mm, Y me di cuenta cuando fui diagnosticada con autismo, perdón, con depresión. ujú. Mm, Ahí fue donde me di cuenta que yo estaba viviendo en un estado de depresión desde que había sido mamá, ¿no? Entonces nunca trabajé la depresión postparto como tal. Yo siento que yo fui acumulando y saliendo y saliendo y saliendo y tratando de sacar fuerzas de donde sea. Y pues bueno, por algo somos tan resilientes, ¿no? Sobrepasar y sobrepasar. Cuando tengo esta crisis y que soy diagnosticada con depresión, entonces fue cuando yo misma empecé a investigar más acerca de la depresión y yo misma supe, yo todo el tiempo he estado en depresión, o sea, yo sí supe que a partir de haber sido mamá, fue la depresión por posparto, perdón, y que fue continua hasta que fui diagnosticada, ¿no? Difícilmente, tristemente así sucedió. Claro, evolucionó, ¿no? A lo mejor ya después ya no fue la misma depresión postparto, pero nunca saliste del estado de depresión y siguió como una constante. Fíjate que bien importante y bien valioso esto de hacernos consciente o de hacer chequeos, ¿no? Autochequeos de cómo estoy, cómo me siento, porque muchas veces, como dices, ¿no? Lo vivimos todos los días, todo el día, todo el tiempo, que ya lo hacemos como que es normal, ¿no? Ujú. Yo hace poquito, o sea, haciendo un poquito la comparativa, es que vivimos tan al día que de repente no nos damos cuenta de como esas constantes que no son normales, ¿no? Y me acuerdo hace poquito, me diagnosticaron, bueno, no sé si me bueno, me dijeron que tenía anemia, ¿no? Y ya era una anemia muy avanzada. Em, y entonces me dijo el doctor, o sea, cuando me hizo el chequeo y todo esto, porque yo fui a un chequeo rutinario, yo así como nomás porque tienes derecho a uno al año y hay que hacerlo y así, ¿no? Este, y me dijo, oye, ¿y no te has sentido así como muy cansada todo el tiempo, así? Y yo dije, pues, o sea, sí, pero pues es normal. Y ya después me di cuenta que no era normal el nivel de cansancio que yo tenía, pero yo ya lo había normalizado y ya era un asunto que necesitaba, bueno, hasta hierro me mandaron. Sí, sí, y sí es cierto. Cuando eres mamá, por ejemplo, te digo, yo lloraba y lloraba mucho y me insolaba y entonces me decían, pues mi mamá y pues mis tías y pues es normal porque cuando las hormonas y que acabas de ser mamá es bien normal que estés muy sensible y yo así de, ay, ¿de verdad será normal? Porque yo siento que yo lloro, que yo estoy triste todo el tiempo, ¿no? Y me sentía mal porque decía, es normal que yo me sienta tan triste y que no me dé felicidad tener este pedacito de ser humano conmigo. Y fue creciendo y fue creciendo y yo sentía la misma tristeza, la misma tristeza. Después me decían, sí, porque lo sigues amamantando. Entonces yo, bueno, ok. Entonces 2 años Fíjate, yo pasé con toda esa emoción porque era normal, porque normalizamos todo. Y exactamente ahí es donde tenemos que de verdad poner mucha atención. No, no, no normalicemos. No es normal sentirse así. Claro, es normal sentirte cansada, es normal pues tener altibajos, ¿sabe? Altibajos sí, pero ya como una situación de tristeza, de depresión así, no es normal. Definitivamente es donde tiene uno que poner atención y pedir ayuda o preguntar simplemente, oye, con un doctor, obviamente con un profesional, también es otra cosa muy importante porque yo pedía apoyo, pedía consejos pues de mi mamá y de mi clan, ¿no? De mi familia, que no necesariamente te dan información, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Como información correcta, ¿no? Siempre hablamos siempre, pues, obviamente, nuestra familia te habla en base a su propia experiencia, ¿no? ujú. Necesariamente quiere decir que es lo ideal o que aplicaría conmigo, porque además, pues, otra cultura, otro idioma, otro todo. Entonces, sí, para mí yo creo que eso es muy importante, poder pedir ayuda, pero con un profesional que te pueda aconsejar y que te pueda decir, bueno,
no, esto sí no está siendo normal, vamos a hacer algo. O sí, pero alguien que sepa del tema. ¿No? Porque también ahí está mucho lo del tema cultural, ¿no? Y todo lo que viene en relación a la salud mental y el tema cultural, en donde nosotros, o sea, pues sobre todo tú vienes de la Ciudad de México y es un tema de, pero es que no estás loca, pero es que, como que tienes que ser una mamá luchona, una mamá fuerte, que de ahí si no, no estás siendo una buena mamá y entonces eso nada más suma o sea, como que no sé, al remolino de emociones que tienes dentro, a la tormenta mental, a todo eso, porque dices, ay, bueno, y si mi abuela pudo, y si mi mamá pudo, y si no sé qué, pero ahí vienen también las otras, ¿no? O sea, mi abuela pudo, mi mamá pudo, pero también cómo pudieron. O sea, y qué consecuencias, sobre todo en mí, tuvieron, ¿no? Ajá. Exacto. Claro, yo decía, bueno, mi mamá fue mamá soltera y tuvo 7 hijos. O sea, ¿cómo ella pudo? Y yo, pues en ese entonces tenía, con un niño no puedo, no, no es posible, ¿no? Y incluso mi mamá, ¿no? Era así de, no, échale ganas y se sufre y ser mamá es un sacrificio y no Mm, es cierto, no es cierto. Yo se los digo, chicas, no debería de ser un sacrificio. Ser mamá debería de ser algo que uno disfrute. Claro que hay retos como tales, ¿verdad? Pero que hasta eso se debe de disfrutar. La maternidad no es de sacrificios, es de amor para mí. mm, ¿Cómo se llama? Quería regresar un poquito sobre, ¿cómo se llama? Pues esta parte de que, am, sobre la culpabilidad que tenías al principio, o sea, sobre por los abortos, ¿no? O sea, obviamente empieza y obviamente que la familia es más, siempre juzga, o sea, siempre te está ahí poniendo el dedo, siempre te está ahí. Entonces, muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por abrir tu corazoncito aquí con nosotras. De verdad lo apreciamos y siento que también hay muchas mamás que han pasado por lo mismo y les da, o sea, tenemos miedo de poder hablarlo, poder externarlo, ese tipo de situaciones. Pero no hay que sentir culpa. Y también como tú ahorita haciendo ya esta parte de labor, que estás trabajando con las familias, las estás empoderando, el que también tú estuviste maternando sola, el que tenías a tu pareja en ese momento, digo, pero pues no era nada, o sea, era como, ahora sí era un mueble más, porque solamente no te apoyaba en nada, o sea, no hacía nada ningún, y es como que la carga doble para ti, porque aparte de todo, o sea, bebé tienes que cuidar la casa o tienes que hacer cosas, entonces es como que muchas de esas cosas que no decimos, porque obviamente así nuestras abuelitas hicieron y como ellas sí pudieron y nosotros no, entonces sí se va como normalizando y ya cuando uno viene y ya siente la de veras, dice, no, es que esto no, no es normal, no es verdad. Entonces sí, es muchas gracias, Nancy, por igual nos estoy como con bien. Sí, es cierto, sí, sí, es cierto, sí. O sea, nos estamos como que como cayendo muchas cosas en la mente de sí, tienes totalmente la razón. El de igual, o sea, el planificar, ¿cómo se llama? Cómo se va a llevar la batuta en la casa, cosas así. Y si obviamente eso no lo tienen acordado con la pareja, pues obviamente vienen los problemas después. Total, yo creo que todas esas cosas son bien importantes hablarlas desde que estás planeando, ¿no? Decir, bueno, queremos crear una familia, queremos formar una familia, queremos tener un bebé. Y es bien importante que desde el principio de verdad se ponga todo esto en claro, ¿no? Ok, ¿qué te va a tocar a ti? ¿Qué me va a tocar a mí? ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Quién se va a encargar de qué? ¿Quién se va a encargar de cuál? En mi caso, obviamente no existió nada de eso. Y también esa es otra parte, que estás maternando, estás amamantando, estás con todo esto, pero además te autoexiges que debes de seguir, o sea, la casa debe de seguir limpia, la ropa se tiene que seguir lavando, o sea, eso no para, eso no cambia y te autoexiges, entonces entra el cansancio físico, el cansancio mental, el cansancio emocional de exigirte tanto, está uno agotado, está uno cansado y en mi caso deprimido y todavía te exiges y además llega el día y "Ay, hoy no alcancé a lavar y otra culpa, ¿no? Otra culpa más. ¿Y qué pasa? Culpa tras culpa, tras culpa, tras culpa, que no se ha trabajado, que no se ha manejado, no, muy lógico que terminemos colapsando, que terminemos. Mm, Entonces,
ahora me doy cuenta que no hay que llegar hasta ese extremo, no tenemos que llegar hasta ese extremo, no tenemos que ser perfectas, no tenemos que hacer todo, no tenemos que ser las supermamás. También esa es otra parte, ¿no? El que uno, pues mi sueño era ser mamá y yo quería ser la mamá perfecta, yo quería ser la mejor mamá y yo veía a la gente y a mí no me va a pasar eso porque yo sí me voy a preparar para esto. Yo recuerdo que leí como 3 libros antes de yo tener a mi bebé porque, bueno, y yo era niñera, yo ya era niñera en ese entonces y uno cree, bueno, yo ya soy niñera, yo ya me la sé, yo sé cómo se maneja esto. No es cierto, tener un hijo, tener a tu propio hijo aquí cambia todas las reglas, no es lo mismo. Así es que nunca, nunca, nunca se va a tener la experiencia de decir, bueno, voy a ser una buena mamá o no, no existe una clase porque todos los niños son diferentes, todos los niños vienen con una bolsita de retos diferentes. Ninguno es igual. Yo tengo 2 hijos y ninguno fue igual. O sea, ninguno ha sido igual en ninguna etapa del desarrollo. Entonces, ahí es donde yo digo, no, no existe un libro que te diga, tienes que hacer tal, 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 tal. Puede servirte como una guía, pero definitivamente no te dice en realidad cuál es la verdadera situación, porque aparte es tu situación y aparte es desde el lente que tú la ves también, que esa es otra cosa bien diferente. No, no, no es lo mismo para mí que para ti. Entonces, es muy, muy válido que uno se reconozca a uno mismo lo que está pasando, que uno se reconozca cuando no, no debes de poder todo, ¿no? Y es importante, yo creo que reconocerlo. Claro, también como que ser uno amable consigo mismo, porque a ver, es todo, yo siempre he dicho, ¿no? Todo es por etapas y cuando tú piensas en eso, no es cierto. Les acabo de echar una mentirota, yo no siempre lo he dicho, yo lo aprendí. Yo aprendí eso, o sea, que, que todo va por etapas, que los niños, los retos en la crianza, los retos como mamá, los retos como personas, son etapas. Entonces, si ahora tienes un niño de 2 años y tu casa está hecho un despapalle, o sea, también ahora sí que aprender a priorizar qué necesita más mi energía ahorita, porque a lo mejor la pila de lavandería no lo es porque a lo mejor yo prefiero mi tranquilidad y hacer una quesadilla a aventarme. Fíjate que mi mamá es de esas que todos los días cocinaba diferente y todos los días cocinaba un platillo, o sea, pero un platillo, o sea, eran como, yo no sé cómo le hacía, pero... Y esa era como que mi comparación, ¿no? Yo decía, ¿cómo ella le hacía? Tenía 4 hijos y todos los días comíamos que si un día albóndigas y al otro día calabacitas con pollo y al otro día, o sea, como que estofado de res, o sea, todos los días diferente. Y, y yo dije, no, lo siento. O sea, yo soy quien soy y prefiero descansar 30 minutos y hacerle una quesadilla de 5 minutos el día de hoy porque no me da la vida, ¿no? Y tengo una, y entonces ahí esa es otra, ¿no? Que también agrega la culpabilidad, la comparación. ¿Por qué la vecina lo está haciendo así y ella sí puede? ¿Por qué mi mamá sí pudo? ¿Por qué yo veo tanto en redes sociales, como que el super tip para que tengas todo listo y el meal prep y no sé qué y no sé cuánto y así y así y así? Dices, wow, o sea, se oye muy fácil y se oye muy fácil y yo no lo puedo hacer y entonces ahí va otra de culpa, ¿no? Total, sí, 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 sí. Y fíjate, ahorita se me viene a la mente algo muy importante que acabas de decir, ¿no? Cuando pues tienes la pila de ropa, ¿no? Que no se ha lavado, ¿no? Y cosas acumuladas, cuando dices, bueno, yo prefiero tener relajarme y hacer esto, pero a veces también eso es otro indicador de depresión. Mm. Por ejemplo, en mi caso era, o sea, yo podía pasar semanas enteras si no me bañaba. Y yo le echaba la culpa de que estaba cansada, yo le echaba la culpa que era por eso. No, era la depresión. Entonces, no haces las cosas, no, claro, dices, bueno, yo prefiero no hacerlo, pero a veces no lo haces porque ni siquiera tienes la iniciativa de hacerlo, ¿no? Y eso es acá arriba, ¿no? Que te paraliza literal. Entonces, también ahí otro foco, ¿no? De poner atención. Si no tenemos la capacidad de hacer eso, pongamos atención, porque muchas veces eso también puede ser depresión. Eso es verdad, fíjate. Mi mamá solía decir mucho que como
como tienes tu casa, como tienes tu espacio, es como casi un reflejo de tu estado emocional, ¿no? Y sí es verdad, o sea, las veces que más tipo triste, por ejemplo, en mi experiencia personal, que más triste me he sentido, que siento siento más abrumada, es cuando más se tiende a conglomerar todo en la casa, cuando me siento más relajada, más, o sea, que sí se puede, más que todo, o sea, es que cuando está todo más en orden. Y lo más curioso es que cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando fue lo de la pandemia, que nos mandaron a encerrarnos a todos, les, les puedo decir que esa época, en cuestión de salud mental, para mí, no me impactó para mal, se fue para arriba. Pero ¿sabes por qué se fue para arriba? Se fue para arriba porque yo tenía como mucho en la mente, o sea, en ese entonces mi hija tenía 4 años y yo decía el encierro, o sea, y estaba muy preocupada por su salud mental, que entonces empecé a hacer cosas para cuidar la salud mental de ella, que implicaba cuidar mi salud mental, y entonces empezamos a comer mejor, empezamos a hacer ejercicio, a salir, a tomar el sol, o sea, Entonces como que empecé a como alimentar eso por miedo a que la salud mental se fuera, y yo creo que es cuando más mi casa es todo limpia, cuando más me he sentido con energías, cuando más, y, ¿te imaginas? Y simplemente fue el poner la atención ahí. Exacto, la energía la pusiste ahí, ¿no? Ujú, ujú. Me encanta esta parte que sobre del punto de que cómo arrastramos la depresión y puede que mucho antes de la depresión postparto pudiese tener depresión o pudimos tener depresión. O sea, en mi caso sí fue de que yo tuve depresión, yo creo que desde los 7, 8 años. Entonces siempre era como, me llevaban como al psicólogo, pero el psicólogo no me hallaba, o sea, y solamente iba como una vez y ya después lo dejaba de ir. Entonces, siempre era como esta parte de la heroína de yo sola puedo, o sea, yo sola me puedo rescatar, yo sola, o sea, ¿quién sabe mejor de mis emociones que yo? Entonces, sí, se empezó a hacer como esa bola, de como esa avalancha. Entonces, esa bolita se empezó a hacer chiquita, chiquita y ahí nos empezó a crecer y a crecer. Entonces, ya cuando vino lo que es la depresión postparto, con mi hija fue como que, o sea, yo ya no supe nada y fue, o sea, estar con la depresión fueron como casi 2 años, o sea, con mi hija y fue así de, híjole, o sea, creo que ya, o sea, creo que sí necesita ayuda, o sea, no puedo. O sea, y yo, o sea, iba a las citas médicas y ves que ponen, ¿cómo te sientes hoy? Que no sé qué, yo, sí, sí, sí. O sea, mentía para que, o sea, yo puedo con esto, ¿sabes? O sea, como que lo ignoraba esa parte la cuestión de la salud mental, pero pues ya una vez que te das cuenta de, híjole, creo que no puedo, creo que sí me está desgastando, o sea, me estoy desgastando el triple en cuestión de cuidar a los niños, porque ya tenía ya 2 hijos, en la casa, no sé cuestiones de la renta, la luz, de la comida. O sea, son tantas cargas que empiezas a tener o sea, te empiezas a desboronar. Entonces, Sí. una vez cuando empiezas a esto, esa parte de que la que me gusta que dices de voy a ir a buscar apoyo con alguien, o sea, porque yo también les decía a mis familiares y era así, sí, no te preocupes. De Sí. verdad se sentía, pero es que yo siento que no, ya no me puedo, o sea, y hasta luego igual entraba esa culpa, porque yo sí me metí al baño a chillar, o sea, y a chillar y a berrear de, es que ¿por qué me está pasando esto? O sea, porque yo no escribí, esto no, nadie me dijo que tenía que pasar por esto. Entonces, una vez cuando hablas con el doctor y empieza como, a ver, o sea, te hace ciertas preguntas, nada más o sea, a mí me volteó a ver y me dijo, ok, tenemos que llevarte al psiquiátrico porque ya estás, o sea, a un punto más de que puedas perder, o sea, como, no los estribos, pero sí puedas, ¿cómo se llama? Perderte en esa depresión. Entonces, tomé medicamentos, yo creo que los tomé como unos 2 meses, porque igual estaba este miedo de qué va a pasar si me hago adicta a la medicina, y, o sea, tantas esas creencias que tenemos. Entonces, sí fue de, no. Entonces, cuando empecé a tomarlas, me empecé como a reaccionar, como, ay, creo que sí hace falta ese medicamento en mí. Entonces, ya después, sí, cuando empecé a sentir bien y seguí yendo a terapia, ya fue como esa parte, ok, vamos otra vez, empezamos de nuevo y ver el panorama diferente. Entonces, esto, Nancy, cuando, o sea, dices que estás trabajando con familias y que las empoderas a decir, ve con o sea, está bien que vayas con tu familia, ve con la comadre, pero también ve con un profesional, está bien que lo cuentes aquí, pero ve con alguien que, o sea,
explora más, ¿cómo se llama? Respuestas de las que tengas, porque obviamente no siempre la que te diga la tía o la que diga la mamá va a ser la adecuada para tu momento. Entonces sí es muy importante esa parte de la cuestión de salud mental. Y fíjate que también a mí se me hace como admirable porque yo creo que como salir del papel de víctima también en muchos sentidos, ¿no? O sea, que si tuve problemas de salud mental, que si en algún momento bien podría quedarme ahí, bien podría contarlo como algo trágico que me pasó, o como una etapa fea y que ya estoy, pero mucho es el cómo hago uso de esa experiencia que me pasó y en eso, o sea, sí te admiro muchísimo porque tú agarraste eso que fue súper difícil, me imagino, en tu persona, en tu papel como mamá y lo transformaste en algo para servir a la comunidad. O sea, ahora estás usando todas esas herramientas que a lo mejor no fueron tan fáciles de obtener para ayudar a otras personas y ahí es donde a mí se me hace como admirable esa labor que haces de apoyo a las familias. Entonces, muchas felicidades por eso, la verdad es que bien, bien, bien padre. Muchas gracias. Fíjate que eh, retomando un poquito lo de Kiani, ¿no? De sí, ¿no? Empiezas a tener estas emociones o eventos repetitivos, ¿no? Y lo que tú dices es cierto. Yo creo que yo desde toda la vida tuve depresión, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque ahora ya lo puedo comparar. O sea, yo puedo decir, yo no creo que en mi vida pasada había sentido tanta felicidad y plenitud como lo siento ahora, ¿no? Esa paz mental, esa paz emocional, esa alegría auténtica, no la había sentido nunca. Entonces, por eso puedo decirte que yo creo que o sea, yo viví con depresión desde niña. O sea, yo recuerdo niña, no sé, 6, 7 años, llorar y hablar, tener mis conversaciones con Dios, con la luna, con lo que yo tuviera. Y era de verdad, o sea, de tristeza, de que yo le pedía a Dios, le pedía a Dios que me llevara de este mundo, porque yo no quería estar aquí. Para mí era muy difícil, ¿no? Estar aquí, siempre me sentía extremadamente sola. Entonces, por eso te digo, ahora que ya tengo alegría, que tengo deseos de vivir, que celebro la vida, es donde digo, wow, sí, definitivamente yo no estaba bien, definitivamente sí necesitaba de muchísima ayuda, qué bueno que obtuve la ayuda. Y sí, yo creo que hay de dos, o te sigues victimizando o utilizas eso para sanarte. Entonces, a mí, por ejemplo, el grupo de Sanando con Dignidad y Respeto, pues ya tenemos con él casi desde julio del 2020, ya tenemos 4 años y medio más o menos. Yo creé ese grupo por la necesidad que vi en la comunidad de tener un espacio seguro para poder hablar sin ser juzgado, ¿no? Y sin ser juzgado por uno mismo, ¿no? Porque Mm. empiezas a hablar y empieza a hablar más gente y dices, wow, no soy la única. Wow, no solo me pasa a mí, te vas dando cuenta que más y más y más gente va pasando por eso. Pero bueno, el grupo, yo creía que lo hacía, pues bueno, te digo, nació desde una necesidad que yo vi, pero en realidad fue mi ayuda. Fue lo que a mí me ayudó a salir de todo eso. El ver a la gente, el que la gente se sintiera tocada por alguna experiencia que tú hayas compartido y que empezaran, sobre todo que empezaran a tener en cuenta su salud mental, a preocuparse por su salud mental, para mí era de wow. Qué bueno. Y gente que se acercaba a mí me lo agradecía. Wow, gracias, Nancy, porque yo nunca hubiera podido, o sea, puesto atención en mis emociones. Nunca hubiera puesto atención en nada, ¿no? Y sí, me lo decían literalmente. O sea, el verte a ti me hizo verme a mí, voltear a verme a mí. Entonces, para mí eso era de wow, wow, qué padre, qué maravilloso. Y claro, la motivación de decir, se puede, y vamos, y vamos. Y la palabra clave aquí que yo pongo es tomar responsabilidad. Ujú. La palabra clave de todo, tomar responsabilidad de todo, de cómo me estoy sintiendo, de
cómo lo voy a manejar, de cómo y a quién voy a pedir ayuda, con quién me voy a acercar. Eso es tener responsabilidad. Si no, pues bueno, siempre nos vamos a ir del lado del victimismo, que es lo más fácil, ¿no? Que es lo más fácil, porque les comentaba justo en el grupo, para mí hubiera sido más fácil seguir con un diagnóstico, ¿no? Ok, y incluso discapacitarme, porque yo estaba ya en un proceso de buscar una discapacidad, o sea, que me discapacitaran por mi condición de salud mental, ¿no? Y para mí hubiera sido lo más fácil, ¿no? Y seguir tomando medicamento todos los días, y yo tomaba 7, 9 pastillas al día, ¿no? Pero ¿cómo estaría yo ahorita? O sea, yo me pregunto, ¿cuál sería mi vida en este momento? ¿Seguiría conectada emocionalmente con mis hijos? ¿Cuál Ujú. hubiera sido el resultado de mis hijos? Entonces, digo, en ese momento no lo pensaba, pero ahora la verdad sí le doy muchas gracias a Dios porque pude salir de eso, ¿no? Porque pude tomar las riendas y la responsabilidad de mi vida. Y ahora, hoy por hoy, tener la relación que tengo con mis hijos, tener la comunicación con ellos, la verdad ha sido grandiosa, ha sido magnífica y quizá no se hubiera dado si yo no hubiera pasado por todo lo que pasé. Porque ahora, pues, gracias a eso, valoro cada momento que yo paso con mis hijos. Ahora me doy cuenta que el tiempo que les doy a ellos no tiene que ser de cantidad. Ahora entiendo que yo no tengo que estar con ellos todo el tiempo para protegerlos, no tengo que estar con ellos para guiarlos, no, yo les doy las herramientas y les doy la seguridad para que ellos se exploren y yo comparto con ellos 15 minutos, pero 15 minutos que estoy en presencia, ¿no? En alma, en cuerpo, en todo. Y para mí eso es más valioso que antes que tenían una mamá 24/7, pero que no estaba, o sea, una mamá mentalmente fuera. Entonces, ahora poder distinguir esas cosas, la verdad, no tiene valor. Implica mucho trabajo, sí, mucho trabajo personal, pero de verdad la recompensa es maravillosa, maravillosa y no la cambiaría. Qué hermoso eso que compartes, porque te digo, o sea, habla de un camino recorrido y ahora dices, bueno, a lo mejor no fue lo más sencillo, pero el día de hoy soy quien soy, estoy como estoy. Los hijos tienen la mamá que quiero que tengan gracias a todo ese trabajo que hice. Y también quisiera resaltar un punto bien importante que tú tocaste, que es el hecho de hacer comunidad, ¿no? El hecho de ahorita que dijiste del grupo este de salud mental, el hecho de eso, ¿no? De que unos escuchen a los otros y sepan que no están solos y que a lo mejor alguien más puede estar pasando por lo que tú pasaste. O que a lo mejor, como decía, ¿no? Te estás ahogando en un vaso de agua y alguien llegue a decirte, bueno, y ya viste este panorama por acá, ya tienes esta idea. O sea, como el saber que tienes ese apoyo, como decías, ¿no? Sin juicios. Y no nada más, tipo, ahorita estamos hablando mucho de salud mental como mamás y todo, pero también creo que como que en la maternidad la importancia de los grupos de apoyo, de juntarte con mamás que tienen hijos de tu misma edad, de ir al parque y convivir con otras personas adultas, y darte cuenta que los comportamientos muchas veces que tienen tus hijos son comportamientos estándar de niños de la misma edad, ¿no? O sea, no son solo tus hijos, no eres solo tú. Entonces, eso también se me hace bien valioso como el hacer el llamado, ¿no? O sea, que si eres una mamá que de repente está pasando por retos y estás pasando por retos sola, em, busca comunidad, busca ver dónde se juntan los niños, dónde se juntan las mamás. Acá en el estado de Washington hay un montón de esos lugares y hay un montón en español. Entonces, es, es la verdad es que yo un día estaba yo pensando, cuando estaba mi hija chiquita, ¿no? Nosotros organizamos playdates, pero honestamente los playdates son para las mamás. O sea, es como que voy a juntarme a los niños, pero realmente quiero ir a que mi hijo conviva con alguien más y poder sentarme a hablar con otra persona, ¿no? Para un adulto. Entonces, eso yo recuerdo que, bueno, yo soy divorciada, por eso siempre digo, el papá de mis hijos es el papá de mí, porque me divorcié. Pero yo me acuerdo que él llegaba y yo era, mire, fíjate, y él, claro, su servicio es, pues, customer service, perdón, su trabajo es de customer service. Entonces yo llegaba y yo, fíjate que esto, que otro", y él, ay, no, cállate, Nancy, porque yo vengo cansado de estar hablando. Y yo, sí, y yo no he podido hablar en todo el día con un humano, solo con un bebé. Entonces, entiéndeme, tengo que hablar, si no me voy a volver loca.
o sea, de verdad, me iba a volver loca porque no tenía con quién hablar, no, Ujú. no tenía con quién tener una conversación, aunque sea de cuántas cucharadas de sal se le ponen a los frijoles, no sé, algo. Entonces, qué importante, de verdad, qué importante poder tener esa comunicación y juntarse con las mamás es lo más maravilloso. La verdad que es el mejor, perdón. Ya, yo creo que eso es lo que tampoco nadie nos dice de las mamás, mamás primerizas inmigrantes en un nuevo país que, o sea, no manejamos ni el idioma, no conocemos ni la cultura. O sea, son tantas cosas que así como que van choque, choque con una y otra. Entonces es así de, Dios mío, ¿y ahora qué hago con esta cosita que tengo en mis brazos y el mundo, ¿no? Entonces sí es como igual, o sea, esas cargas de, o sea, a lo mejor la familia en México de, porque a mis hermanas tuvieron sus hijos en México, entonces sí veo como esa comparación de México acá, o sea, digo, oye, ¿qué me hicieron eso? O sea, el baño de hierbas o el de que alguien me estuviera como ¿cómo se llama? Que estuviera cuidándome ahí. O sea, nadie. O sea, nadie me cocinó, nadie. O sea, entonces sí es como que, híjole, es bien duro la batalla que nadie, o sea, que llevamos esas batallas silenciosas que llevamos las mamás primerizas en un país totalmente diferente. Entonces sí son como que sean compasivos con ellos. Y hablen. No, y también el saber pedir ayuda, ¿no? O sea, como el quitarnos eso de la supermamá, estábamos diciendo en alguna entrevista, ¿no? O sea, quítate la capa de supermamá que de repente nos ponemos porque nos creemos que somos las supermamás que tenemos que poder con todo contra todos porque y entonces realmente es como, yo siento que nos pusiéramos una capa de plomo que ni siquiera nos deja despegar y entonces en cuanto te sueltas esa superwoman te vuelves más Superwoman, porque entonces eres más ligera, puedes hacer más cosas, tienes mejor actitud eh, y aprendes a pedir ayuda. Y yo creo que eso es fundamental en la maternidad. O sea, y la ayuda puede ser como puede venir en muchas presentaciones, como decías, no, Nancy, a veces nada más necesito que alguien me oiga decir cosas tontas, o sea, ni siquiera nada con sentido, por favor, nada más escúchame, déjame hablar y, y ser feliz y ya, ¿no? Y eso es ayuda. Yo me acuerdo cuando mi hija estaba bebé y pues yo obviamente también estaba acá, ¿no? Como le estaba contando. Y yo decía, no, es que, o sea, sin carro, mi esposo trabajaba todo el día, yo decía, no, yo ya no sabía, creo que hasta como te da, yo me sentía como si me hubiera dado un retroceso cerebral, ya no conocía palabras, ya solo hablaba bebé. Y me acuerdo en ese entonces haberle marcado a mi papá y de repente se empezó a hacer como que diario, yo le hablaba diario a mi papá y hablamos como una hora. Fíjate lo maravilloso que empezó a pasar porque mi hija no hablaba todavía, o sea, llegó la época en donde ya en teoría, por desarrollo y no sé qué, tienen que empezar a hablar y ella todavía no, y yo me echaba la culpa porque yo decía, bueno, y no sonreía, y yo me echaba la culpa porque nunca me veía sonreír, y yo me echaba la culpa porque no me veía hablar, y yo me echaba la odia de dónde, ¿no? Pero con esto, fíjate que yo creo que fue tanto que hablaba tanto con mi papá por videollamada que fue que ella empezó a también a hablar, ¿no? Y empezó a hablar bien rápido y yo dije, ay, no inventes, pues sí. O sea, ya como que el modelo de alguien hablando, entonces fíjate, si yo en ese entonces hubiera sabido, o sea, pues yo antes me voy a todos estos lugares en donde uno puede ir y conocer mamás y y pues también ser un ser un poco funcional, hacer algo por mi yo mujer, ¿no? Que muchas veces también lo dejamos a un lado porque nos clavamos muchísimo en el ser mamá y se nos olvida de cómo ser mujer, ¿no? El cómo ser persona individual dentro de esta maternidad. También, por ejemplo, que nadie me lo dijo y me hubiera gustado saberlo antes, claro, lo aprendí muy después, pero cuando mi bebé estaba chiquito, pues todavía no hablaba, pero ya jugaba. Entonces, a mí me daba pena hablarle. O sea, yo me Mm. sentía ridícula hablar con él. Yo decía, ¿cómo le voy a hablar si él no me entiende nada? Qué loca. Ay, no, qué pena. Y yo no le hablaba porque me daba pena, porque yo me sentía ridícula hablándole a un niño que no me entendía supuestamente yo, ¿no? Entonces, a mí sí me hubiera gustado saber que sí me entendía mi hijo, que sí me comunicaba con él y que le hubiera hablado aunque yo hubiera parecido ridícula y loca. Ojalá yo hubiera tenido esta información porque de verdad todo lo que despepitaba con el papá que no me pelaba, lo hubiera hecho con mi hijo, bien a gusto y quizá como dices, a lo mejor hubiera hablado antes, ¿no? Mm. Pero
importante es eso, ¿no? Si no tienes con quién, habla con él. Y es importante hablar con ellos. Es importante, mira esto, mira lo otro, mira aquello. Claro, ya con mi segundo bebé lo hice y vi la diferencia, ¿no? Pero sí, de verdad, hablen con sus hijos si no tienen con quién hablar. Nadie es ridículo y no pasa nada. Todo lo contrario, creo que ellos nos entienden. Ellos, no lo creo, estoy segurísima. Ellos nos entienden, nos escuchan y conectan con nosotros. Eso, conectan, deja tú eso de la entendida, o sea, la conexión de tener a tu mamá hablándote, mirándote a los ojos, interactuando contigo y que no eres, porque me imagino yo, bueno, en el pequeño mundo del bebé, ¿no? O sea, van y te ponen en una cuna, van y te ponen en un sillón, van y te ponen en una silla, o sea, y tú no les hablas, entonces, sí. Sí, qué importante eso de hacer una conexión, de hablar con ellos, ¿no? Aunque sea, aunque pienses que no te entienden. Aunque pienses de repente que estás hablando solo. Sí, sí. Sí, así es que sí, a mí sí me hubiera gustado poder haber tenido esa información de que sí era importante hablar con ellos, ¿no? Ujú, ujú. Nancy, me ha encantado hablar contigo y te digo, yo podría seguir hablando por horas. Es hora de ir terminando la conversación, pero sí, antes de terminar, me gustaría preguntarte si tuvieras algún mensaje para los papás, para los mamás, ustedes que nos están escuchando. Este es mi mensaje para ustedes, quiero que escuchen esto. ¿Qué sería? No, no tenemos que ser supermamás. Yo creo que esa sería la parte más importante. Yo creo que deberíamos de ser un poquito ay, se me fue la palabra, con nosotras mismas, ¿no? De decir, no tengo que saber todo, no tengo que poder todo. Y, y pues bueno, sería eso, no tenemos que ser las mejores, busquen comunidad, busquen crear, platicar con alguien, aunque sea la comadre, la vecina o algo, pero eso de verdad ayuda muchísimo. Y pues bueno, la tercera también es nunca es tarde. Para mí, esa frase a mí me ha salvado de muchas cosas, ¿no? Sobre todo en la maternidad. Nunca es tarde. Si la hemos regado o si no hemos hecho lo que se supone que tenemos que hacer, por lo que sea, por falta de información, porque no podías, porque no conectabas, por lo que sea, nunca es tarde, nunca es tarde. Yo con mi hijo, el grande, me tocó que sanar muchas cosas, ¿no? Me tocó como reparar muchas cosas. Y claro, o sea, sí tuvo un impacto en él, pero hoy por hoy me doy cuenta que por lo menos lo hice. Creé esa conexión con él. Me tardé, pero lo hice. Por eso, la verdad, yo siempre le digo a todas las mamás, nunca es tarde. Aunque tu hijo tenga 18 años, nunca es tarde. Pero si empiezas antes, es mejor. Qué lindo. Fíjate que ahorita que dijiste eso me acordé de una frase que leí un día que estaba estudiando acerca de trauma y decía algo así como que si tú, o sea, hablando de la maternidad, ¿no? Si tú habías hecho algo de lo que te habías arrepentido con tu hijo y estabas preocupada de haberle causado un trauma, que el mejor antídoto del trauma era la reparación. Que si tú habías hecho algún mal, te ocuparás de repararlo y que no, o sea, y que eso era como revertirlo, ¿no? Entonces, es súper valioso eso que nos compartes, Nancy. Y pues, una vez más, muchísimas gracias por hacerte el tiempo de estar aquí con nosotras. Nos ha encantado tenerte en este espacio. Este, y pues, ojalá tengamos la oportunidad de hablar en un futuro y de coincidir en muchos otros lugares. Feliz, feliz, chicas. De verdad, gracias por esto. Me la pasé increíble, de verdad, fue una charla yo sí tengo que confesar que estaba nerviosa y yo, ay, Dios mío, ¿qué voy a decir? Pero ustedes son tan buenas, así, como que nos tomamos un cafecito. Así es que gracias, de verdad. Gracias a ti, Nancy, por abrirnos las puertas de tu computadora, del Zoom. Muchas gracias. Igual, ¿cómo se llama? Abrirnos tu corazón, tu experiencia, hablar sobre tu resiliencia que tienes, o sea, hablar sobre cómo empoderas ahora a la comunidad, el cómo normalizas esta parte de la salud mental. Entonces, yo creo que eres una pionera y estamos muy agradecidas de tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Y bueno, muchas gracias también a todos ustedes que nos siguen escuchando, que nos siguen en este podcast. Les queremos pedir que si esta información fue de valor para ustedes, por favor compártanla con algún amigo, con algún ser querido, con algún familiar, maestro, con sus papás, sus abuelos, con quien ustedes quieran, porque en verdad que este tipo de información cambia vidas y le puede ayudar a alguien que ustedes ni siquiera saben que podía ayudarle. Entonces les pedimos por favor que lo compartan. También si no le han dado seguir al podcast, por favor ayúdennos con ese favorcito de darle seguir en la plataforma donde lo escuchen. Eso nos ayuda a que el podcast tenga más visibilidad y que cuando las personas estén buscando algo de parenting para escuchar, les aparezca en su feed. Entonces, bueno, eso es nuestro favor que les queríamos pedir a ustedes. Y bueno, una vez más, gracias por seguir escuchando, gracias por acompañarnos y nos estamos escuchando a la próxima. Nos vemos. Bye. Bye. Muchas gracias por escuchar un episodio más de ¿Por qué nadie me dijo? Si tú tienes un relato que te gustaría compartir con la comunidad, que tus papás también sepan de cosas que no te dijeron de la maternidad, que a lo mejor son tabús, que a lo mejor te hubiera gustado que te dijeran, o simplemente tienes ganas de compartir, no dudes en contactarnos, ya sea a Kiani o a mí, y será un placer tenerte de invitada o invitado en este programa. Les deseo un buen día y nos escuchamos a la próxima.